Vamos a comenzar con el tema de hoy. eh, y el tema de hoy es la curación como resultado de una percepción corregida. ¿Sí? La curación como resultado de una percepción corregida. Estamos en la página número 174. ¿Sí? Y bueno, es prácticamente el noveno tema. ¿Sí? Que hoy prácticamente terminamos este tema, este capítulo más bien, ¿sí? Capítulo número 8 que es el viaje de retorno. Este capítulo número 8 habla, pues obviamente, entre otras cosas, pues acerca de la enfermedad, de la sanación, de dónde proviene o procede el propósito eh, que nosotros estamos persiguiendo, ¿sí? O nuestros propósitos de si nosotros nos preguntamos el por qué o para qué estamos nosotros aquí. Y habla mucho acerca precisamente también como de el cuerpo como medio de comunicación, ¿sí? Y que este cuerpo que nosotros estamos experimentando pues es simplemente un medio y no como un fin, aunque nosotros pues lo veamos de una forma distinta, diferente. Sin embargo, el curso de milagros nos da la pauta constantemente y así como ustedes lo verán, cuando nosotros vayamos avanzando cada vez más, pues entonces vamos a ir viendo que el curso de milagros nos da, como les digo, la pauta para ir sanando el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, decíamos o hemos hablado que primeramente para sanar el cuerpo, pues necesitamos que entender qué es lo que pasa en nuestra mente, ¿sí? Y así sucesivamente cambiar nuestra percepción, nuestra forma de pensar acerca de lo que nosotros estamos experimentando y cómo nosotros estamos percibiendo. La percepción, recordemos que la percepción es una interpretación de cómo nuestro ego ve la realidad. Y cuando nosotros queremos conocer la verdad acerca de la realidad que nosotros estamos viviendo de una forma espiritual, pues entonces ahí tenemos el espíritu que nos da el conocimiento, ¿sí? Entonces, la mente ego pues nos da esa interpretación, esa percepción de lo que nosotros vivimos. Queremos cambiar nuestro entorno, nuestra vida, incluso nuestra salud, pues entonces esta es básicamente la pauta para hacerlo. Muy bien, entonces estamos en el capítulo número 8, el viaje de retorno. Estamos en el noveno tema, que es la curación como resultado de una percepción corregida, en la página número 174. Muy bien, entonces comenzamos. Bienvenidos. Dije antes que el Espíritu Santo es la respuesta. Él es la respuesta a todo porque conoce la respuesta a todo. El ego no sabe lo que es una verdadera pregunta, si bien plantea un sinnúmero de ellas. Mas tú puedes aprender lo que es una verdadera pregunta a medida que aprendas a poner en duda el valor del ego y desarrolles así tu capacidad para evaluar sus preguntas. Cuando el ego te tiente a enfermar, no le pidas al Espíritu Santo que cure al cuerpo, pues eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita curación. Pídele, más bien, que te enseñe cómo percibir correctamente el cuerpo, pues lo único que puede estar distorsionado es la percepción. Solo la percepción puede estar enferma, porque solo la percepción puede estar equivocada. ¿Sí? Y bueno, qué decir que este tipo, por ejemplo, de aseveraciones, pues hacen que nosotros entremos en duda de muchas de las cosas, por ejemplo, que nosotros experimentamos en el día a día. Sí, cuando vemos, pues precisamente
un familiar o a nosotros mismos, ¿sí? Contraer algún tipo de síntoma o de enfermedad. Entonces, como que esto de pedirle al Espíritu Santo que no cure el cuerpo, pero que más bien nos enseña a percibir el cuerpo tal y como lo que es, ¿sí? Entonces, a veces cuando el cuerpo duele, cuando el cuerpo se queja, cuando el cuerpo tiene algún tipo de síntoma, enfermedad o dolor, pues es, digamos, como casi imperativo que nosotros veamos el cuerpo simplemente como algo que siente, algo que enferma, como una materia que pues estar resintiendo cualquier situación, incluso algún accidente o, o algún tipo de padecimiento, sí que el cuerpo pueda estar experimentando, pues eso lo tomamos como una verdad. Y, y en realidad es que no quitamos nosotros la mente de eso que nos aqueja. No podemos ver más allá. Normalmente lo que nosotros hacemos es pedirle a Dios, en este caso, pues al Espíritu Santo, o sí, ¿por qué no decirlo? A Dios mismo, que pues nos libere de dicha enfermedad o de dicho padecimiento o dolor, ¿sí? Cuando en realidad es un tema de percepción. Cuando nosotros comenzamos a percibir, ¿sí? Si bien nosotros no tenemos como una conciencia total de lo que el cuerpo es, ni por qué se está enfermando, sino que nosotros ya estamos básicamente eh, experimentando el resultado de un padecimiento, ¿sí? Este tipo de padecimientos, aunque parezca extraño o raro, ¿sí? Nosotros lo hemos ido maquinando eh, a través del tiempo. Es decir, nosotros hemos concebido precisamente una idea, cualquiera que ésta sea, bien sea consciente, regularmente es inconsciente, ¿sí? Eh, donde estas ideas, si nosotros nos estresan o no les tomamos precisamente la atención debida, pues entonces el cuerpo se encargará de mostrarnos exactamente lo que nosotros necesitamos que sanar, ¿sí? Eh, Cuando nosotros estudiamos precisamente el transgeneracional, que de aquí, digo, algún número, si no es que un gran número de padecimientos, pues en realidad nosotros los tenemos pues por fidelidad. Y aunque a mucha gente no le gusta pensar, pues precisamente como en este tipo de ideas, porque normalmente cuando se le dice a la gente que está padeciendo por fidelidad una situación de vida, pues entonces suena hasta cierto punto como absurdo, ¿no? De que yo, por ejemplo, una de las preguntas o cuestiones, por ejemplo, que normalmente me dicen es, bueno, si yo no conocí a mis abuelos, si yo no conocí a mis bisabuelos o a las personas que fueron parte o miembros de este clan, pues entonces yo qué tengo que ver, ¿no? Entonces, que en realidad, por ejemplo, esto va muchísimo más allá de lo que nosotros podemos simplemente pensar, ¿sí? Normalmente cuando hay un padecimiento crónico, cuando hay un padecimiento eh, que va más allá de una explicación lógica, pues entonces hay que echar un vistazo precisamente a este transgeneracional para ver cómo esto nos está afectando, las fidelidades que nosotros hemos contraído, ¿sí? Porque no son eh, solamente estudios de que a alguien se le ha ocurrido hoy en día, ¿no? Estos estudios, por ejemplo, venían desde el tiempo del fundador de la psicología, ¿sí? Del psicoanálisis, que es Freud,
¿sí? Entonces ya desde, desde entonces se postulaba pues precisamente como este tipo de información, de cosas, de hipótesis, ¿sí? Donde se postulaba que en realidad había algo, una información que afectaba al individuo de una forma mental, de una forma emocional y terminaba pues prácticamente por manifestarse de forma física, ¿sí? Entonces, es precisamente nosotros cuando no percibimos el cuerpo pues tal y como es, porque nosotros básicamente lo percibimos, como les digo, como duele, pues entonces lo percibimos como el fin, ¿sí? Nosotros trabajamos para mantener el cuerpo, nos aseamos, ¿sí? Y normalmente muchas de las cosas que hacemos, las hacemos pues para mantenernos físicamente bien, ¿sí? Esa es una de las cosas que tenemos, digamos, como prioridad en nuestra vida, ¿sí? Ir creciendo, ¿sí? En nuestra etapa adulta e ir creciendo en nuestra etapa, en nuestras etapas más maduras, ¿sí? Y nosotros queremos o pretendemos que una forma pues prácticamente automática, les digo automática porque en realidad cuando se nos pide tomar una conciencia para que entonces esto tenga un efecto en el cuerpo, normalmente nosotros desistimos o no queremos o lo encontramos, como les digo, aburrido. Entonces, esto debería de ser de una forma más que correctiva, debería de ser preventiva, ¿sí? Entonces, sin embargo, esto no se vive de esta forma, de esta manera, sino hasta que el cuerpo ya está deteriorado, hasta que el cuerpo duele, hasta que el cuerpo se encuentra en una situación eh, anormal, ¿sí? Porque como hemos visto durante los temas anteriores, pues la enfermedad no es normal, ¿sí? No es normal dentro de la vida de un ser humano, ¿sí? Entonces, sin embargo, una de las cosas también que también que pregunta mucha gente es precisamente, pues, qué hay acerca de los niños, ¿sí? De los niños que nacen enfermos, de situaciones, por ejemplo, que van más allá del entendimiento de la mente de los padres o del entendimiento de nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces, en realidad, nosotros somos como una computadora. Entonces recibimos información. En realidad, por ejemplo, nosotros que estamos conectados al Internet, no sabemos exactamente de dónde nos llega la señal, ni cómo nos llega la señal. No sabemos nada y tampoco nos interesa saberlo, ¿sí? De qué forma, de qué manera nos conectamos o tenemos este tipo de conexión, pero en realidad nos está llegando audio y video como información, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo les comento, pues precisamente que a través de que nosotros no nos interesamos por muchas cosas, más cuando es una información propia de nosotros como parte de un todo, ¿sí? De una familia, pues entonces es como en realidad no conocernos y no querernos conocer a nosotros mismos, ¿sí? De ahí que cuando nosotros exactamente sabemos que el cuerpo es un medio de comunicación, ¿sí? El cuerpo como medio de comunicación y no le damos más que el justo valor, entonces darle también valor no solamente al cuerpo en sí, sino a la mente, al espíritu y a todo lo que nos hace existir, para entender precisamente cómo funciona este sistema de comunicación y tener más herramientas para entonces poder sanar de de una forma verdadera, ¿sí? De una forma permanente.
algo que no sea pasajero, algo que no sea simplemente como un paliativo. ¿Sí? Nos dice también en este párrafo acerca precisamente de las preguntas que hace el ego, ¿sí? Y el ego preguntará entonces, ¿qué tengo que hacer para sanar el cuerpo? Porque el ego prácticamente no entiende el sistema, que es un sistema de comunicación. El ego nos hace entonces que nosotros nos preocupemos más por el cuerpo que por algunas otras cosas que son muchísimo más trascendentales. ¿Sí? Entonces nos mantiene prácticamente enfocados en el cuerpo sin haber siquiera aprendido la lección que se manifiesta pues precisamente a través de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces nos dice aquí, pídele al Espíritu Santo más bien que te enseñe cómo percibir correctamente al cuerpo, pues lo único que puede estar distorsionado es la percepción, ¿sí? Cómo nosotros estamos percibiendo la realidad, cómo percibimos el cuerpo, cómo percibimos incluso a Dios, ¿sí? Porque también nosotros estamos constantemente tratando de formarnos una idea acerca de Dios, ¿sí? Entonces, esto básicamente es como si la mente quisiera ver a Dios más que nosotros como un ser, como un espíritu. ¿Sí? Entonces, a Dios no se le va a poder experimentar a través de la mente, a través de un concepto, ni siquiera a través del cuerpo. El cuerpo simplemente es como un resultado, nada más. ¿Sí? Ese es el resultado. Entonces, es el resultado de si bien he entendido que necesito hacer mejores preguntas, mejores cuestionamientos, o definitivamente veo el cuerpo como algo sobrevalorado, algo que simplemente es más que la parte espiritual, y entonces comienza precisamente a distorsionarse este sistema de comunicación. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Muy bien. Muy bien, la percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. La realidad de todas las cosas es totalmente inocua, porque la condición de su realidad es la inocuidad total. Esa es también la condición de la conciencia que tienes de su realidad. Tú no tienes que buscar la realidad te buscará y te encontrará cuando satisfagas sus condiciones. Sus condiciones son parte de lo que ella es, y esa parte es lo único que depende de ti. El resto tiene lugar por su cuenta. Necesitas hacer tan poco, porque tu parte, aunque pequeña, es tan poderosa que te brindará la totalidad. Acepta, por lo tanto, la pequeña parte que te corresponde y deja que la totalidad sea tuya. ¿Sí? Entonces dice, la percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. Entonces aquí básicamente me habla de no tener resiliencia en absoluto. Resiliencia, ¿sí? O sea, no entiendo lo que está pasando, pero pretendo que todo sea completamente distinto a lo que es. ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros cambiar precisamente esta percepción errada. ¿Ok? El deseo de que las cosas sean diferentes a lo que están siendo. ¿Sí? Muy bien. La plenitud cura porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad e incluso la muerte son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de reforzar el sueño debido al miedo a despertar. Esta es una forma patética de tratar de no ver, inutilizando la facultad de ver. Descansa en paz. Es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede del despertar, no de dormir. Dormir es aislarse, despertar, unirse. Los sueños son ilusiones de unión, porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo que, que pasas durmiendo
y puede, si se lo permites, utilizar los sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar. Eso es muy importante, ¿sí? Muy importante porque aquí básicamente, si nosotros tenemos eh, una conciencia previa, ¿sí? Entonces, previa al descanso, entonces nos dice aquí que el Espíritu Santo puede utilizar ese tiempo, ¿sí? Ese tiempo para ayudarnos a despertar. Ese tiempo para, de alguna forma, iluminarnos. O no de alguna forma, sino llegar precisamente a la iluminación, ¿sí? Entonces, eh, ¿de qué forma, de qué manera se hace esto? Bueno, se hace de una forma consciente, ¿sí? De una forma consciente cuando nosotros nos dormimos y entonces le decimos al Espíritu Santo, ¿sí? Literalmente o como ustedes quieran, les digo, realmente el Espíritu Santo eh, ve nuestras intenciones, ve la intención y ve lo que nosotros estamos, en lo que nosotros estamos resonando, ¿sí? Si hay alguna emoción o hay algo más, pues entonces eso le llega como información, no exactamente las palabras que yo le estoy diciendo, ¿sí? Si incluso, por ejemplo, yo no mencionara ninguna palabra, pero el último recuerdo que tengo al dormir sería pensar en la unidad, en la unicidad, pues entonces esto tiene los mismos efectos, ¿sí? Aunque de una forma, digamos, como más mayormente dirigida, ¿sí? Como cuando nosotros intencionamos algo, cuando tú prendes una vela con una intención y así sucesivamente, pues entonces tú también puedes intencionar tu sueño, intencionar el sueño, ¿sí? Para que el Espíritu Santo, mientras que estás durmiendo, pues entonces pueda precisamente servirnos como guía para que Él, ¿sí? Como nos dice aquí, si se lo permites, utilice tus sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, lo podemos hacer. Este párrafo, digamos, es muy revelador, en el sentido, por ejemplo, que nos comenta acerca de la plenitud. Dice, la plenitud cura porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad e incluso la muerte son expresiones físicas del miedo a despertar, ¿sí? Del miedo a despertar. ¿Qué significa despertar? Bueno, pues despertar es precisamente darte cuenta primeramente que en realidad no somos el cuerpo, que somos mucho más que eso, y que nosotros estamos conformados también por un cuerpo, una mente y un espíritu, que darnos cuenta y ser conscientes de que al cuerpo lo alimentamos, a la mente también la estamos alimentando constantemente, pero que al espíritu quizás, sí, con nuestras pequeñas prácticas, pues a veces quizás nos quedamos cortos. O sea, hay, como les digo, muchísimas cosas, hay muchísimas cosas mucho más importantes que, que conocernos a nosotros mismos, que entrar precisamente en este tipo de prácticas de una conciencia. Entonces, todo esto parece ser muchísimo más importante, ¿ok? Entonces, claro, hay cosas, por ejemplo, que tienen esa prioridad, pero no te va a ocupar las 24 horas de tu día. Entonces, si tú no tienes un tiempo para dedicarle a tu ser, a tu espíritu, para conocerte un poco más cada día y un poco más cada día, pues entonces realmente estás dejando pasar una de las mejores oportunidades que tienes en la vida. ¿Ok? Y eso no significa, por ejemplo, que vayas a dejar de divertirte, que vayas a dejar algunos hábitos que tú ya tienes, que vayas a dejar tu trabajo, tu familia, tu pareja, o no se te va a pedir absolutamente nada extravagante aquí, ¿sí? O sea, no se te va a pedir que hagas algo muy extrafalario, ¿no? ¿No? Simplemente es cuestión de ir
practicando, practicando, practicando. Eh, ¿Qué te llevan las lecciones del día? 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto o simplemente escuchar, ¿sí? Y escuchar atentamente. No solamente es como ponerlo como un audio de fondo sin entender lo que se nos está diciendo a través de la lección del día, ¿sí? Muy bien, entonces nos dice, son intentos de reforzar el sueño debido al miedo a despertar. Si nosotros tenemos, como les digo, miedo porque esto conlleva responsabilidad. Esto nos lleva una gran responsabilidad y nosotros no nos queremos hacer responsables, ¿sí? Porque esto pesa prácticamente porque esto requiere una disciplina, la cual quizás no tenemos, ¿sí? Pero quizás la queremos tener. Entonces, si nosotros la queremos tener, entonces nos agarramos precisamente de esto para formarnos esta disciplina y entonces comenzar a practicar de una forma genuina, no de una forma forzada, porque todo lo que es forzado en realidad no proviene de Dios, ¿sí? Sino proviene prácticamente del ego. Al principio nos cuesta trabajo, ¿sí? Pero también nosotros le podemos decir a nuestra mente ego qué es lo que nosotros queremos hacer y entonces domar esta mente o darle unos nuevos hábitos a la mente para que termine haciendo algo que me es conveniente a mí, ¿sí? Nos dice aquí también, esta es una forma patética de tratar de no ver, inutilizando la facultad de ver, ¿sí? Dice, descansa en paz es una bendición para los vivos, no para los muertos. Descansa en paz, ¿sí? Entonces, dice, ya que el descanso procede de despertar, no de dormir. Entonces, descansa en paz es una bendición para los vivos. Y la pregunta aquí sería, ¿descansamos en paz? Cuando nosotros nos dormimos, ¿descansamos realmente? ¿O nos levantamos como si no hubiésemos dormido en absoluto? ¿O descansamos como si no nos quisiéramos volver a levantar? ¿Sí? Porque a veces hay cosas que precisamente dependen de nuestra percepción, pesan más. Dormir es aislarse, despertar, unirse. ¿A qué te unes? ¿A qué estás unido? He dejado algunos ejercicios como sugerencias, ¿sí? Desde el hecho de pararte frente a un grupo de personas y verlos precisamente como un espíritu, ya no como personas. Esto se hace, bueno, a través de la práctica. Al principio vas a pensar a lo mejor que es un ejercicio de locos, ¿sí? Pero eventualmente, mm, cuando aprendas la importancia de esto, ya no te va a parecer tan loco ni tan difícil hacerlo. Los sueños son ilusiones de unión porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. Porque a veces nosotros queremos experimentar a Dios, como les digo, con la mente ego, ¿sí? A veces nuestro ego nos hace eh, que nosotros practiquemos el curso de milagros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sabe esto? Bueno, a veces hay personas, por ejemplo, que tienen este ego espiritual, que se sienten iluminados ya por el simple hecho de tener una práctica espiritual. Ya no digamos el curso de milagros, pero algún tipo de práctica espiritual, incluso religiosa, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, y a lo mejor ustedes conocen alguna, y esto dicho sin juicio alguno, pero personas, por ejemplo, que creen ser mejores, pues por el simple hecho de tener una práctica, ya sea espiritual o religiosa. Esto es prácticamente lo que nos dice aquí. Los sueños son ilusiones de unión porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. ¿Sí? Si nosotros
Entonces, aún que estamos nosotros practicando o tenemos una práctica religiosa, o tenemos el curso de milagros, o tenemos otro tipo de práctica, pero si nosotros seguimos juzgando, precisamente esta es una noción distorsionada del ego, ¿sí? Y es una noción distorsionada del ego, eh, porque en realidad no estamos unidos. Cuando nosotros estamos juzgando, cuando estamos o nos sentimos atacados o estamos atacando, esta no es unión, ¿sí? Entonces, digamos, pueden ustedes hacer una práctica en cualquier momento. Les llevará algunos 5 minutos, 10 minutos, ¿sí? El hecho es simplemente que sean o que lleguen a esta honestidad completa de, de hablar, ¿sí? En su propia mente acerca del resentir, del resentimiento que se tiene con ciertas personas. Que nosotros pensamos, por ejemplo, que eso ya es cosa del pasado, ¿sí? Pero en realidad lo que nosotros hacemos es simplemente evadir, enfocar nuestra atención a otra cosa, a otra persona, a otro evento, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es cubriendo precisamente ese resentir, ¿sí? A veces nosotros, por ejemplo, tenemos algún tipo de dolor físico que nosotros no asociamos absolutamente a nada en nuestra mente. No damos con esa parte eh, que, o ese pensamiento en nuestra mente que me puede estar haciendo que en alguna parte de mi cuerpo duela o se inflame o que simplemente si estoy tomando algún tipo de medicamento, pues que no funcione, ¿sí? Y entonces aquí es simplemente reconocer, no pasa absolutamente nada. Si tengo un resentimiento con papá, con mamá, con la pareja, con el hijo, no lo sé, ¿sí? Con, con quien sea, o con quien tú pensabas, por ejemplo, que ya no estaba eso, ¿sí? Y una vez que identifiques que aún tienes este tipo de resentimientos, por más mínimo que éste sea, entonces simplemente reconócelo y expíalo. Dile al Espíritu Santo que te ayude a expiar, a ver esta situación de una forma fidedigna para que entonces sea entregado a la expiación, que significa pues el perdón por haber proyectado en esta persona que a lo mejor ya ni en cuenta te toma, ella está distraído también con su vida y aunque también le siga doliendo, pues al final de cuentas los de mayor conciencia, pues se supone que somos los que estamos practicando este curso, ¿sí? Entonces háganlo cuando ustedes puedan, se los recomiendo que lo hagan, ¿sí? Como les digo, cualquier cosa, o sea, den un repaso desde que tienen pues la conciencia de que algo ya está pasando en en nuestras vidas, ¿sí? Si bien es, como les digo, con un hermano, con una expareja, pareja, eh, no lo sé, incluso con tu jefe, con tu subordinado, lo que tú quieras, ¿sí? Les digo, pero háganlo y luego me platican cuál ha sido, pues, el resultado. Que bueno, dicho sea de paso, que algunas veces les he dicho háganlo y luego me platican y nunca me platican, ¿verdad? Oh cielos. Les he dicho precisamente el ejercicio de, ok, lleguen ustedes al banco, al supermercado, a algún lugar y no sé si alguien lo haya practicado de, de que se sienta que no solamente es un cuerpo, sino que sienta que las otras personas también son un espíritu. Y si alguien lo ha practicado, cuáles han sido los resultados de esto? ¿Alguien me puede decir?
o simplemente no practicaron o simplemente no hay resultados. Yo voy a comentar. ¿Ok? Yo lo practiqué, pero con un alumno que tiene cierto grado de Asperger, ¿Ok? bueno, autismo Asperger. Este, es muy difícil comunicarse con esos niños de manera así como física y no entienden a veces las Ujú. palabras y yo me, eso apenas fue antier, Sí. me bajé así como a su nivel, ¿no? Entonces, mm, le hablé pues con la voz y me le quedé viendo los ojos y le dije su nombre y le dije, le hablo a tu espíritu y a tu alma. Le digo, yo sé que estás en este cuerpo, pero estamos en este momento y hay que integrarse con tus amiguitos, así. Ujú. Y pues primero no sabía cómo hacerlo. Y luego después, le dije, todos somos parte de una unidad y terminé diciéndole que Dios era nuestro Padre y que por algo estábamos aquí. Y por ejemplo, el niño así como en el siguiente día, completamente diferente. Muy bien. Y yo me quedé así como asombrada, ¿no? Y me dijo Ujú. una maestra, pues, ¿qué hiciste con él? Le dije, pues nomás le hablé al espíritu. Y se me quedó viendo ella. Más bien yo me quedé pensando que no supe cómo explicarle a la maestra, porque al final de cuentas, con el niño, pues no sé hasta dónde vaya a responder o no, te digo, pero apenas es reciente eso. Ujú. Y hoy tuvo así como, pues ¿cómo se dice? Un episodio de decir cosas que yo a veces no entiendo, Sí. pero siento como que se me queda viendo y yo no tengo a veces las respuestas para lo que él quisiera saber. Sí. Y hasta ahí es donde llega mi Ujú. capacidad de comunicación así, ¿no? Digo, Sí. pues es que también no soy especialista con esos niños. Sí, sí, sí es cierto. Sí, de hecho, bueno, y qué bueno que lo mencionas, porque no todas las personas están abiertas a los temas, ¿sí? Y más porque, bueno, en un sistema de educación que es laico, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, o sea, son buenas las experiencias, dice Amalia, no quiere hablar Amalia, pero por eso nos escribe. Dice, yo tuve una mala experiencia y sí realmente intenté y pedí a Dios Padre verlo como un espíritu, como un hijo de Dios, pero mi expareja me sigue viendo como una enemiga. Bueno, esto es una percepción tuya, ¿sí? Volvemos a la parte de las percepciones. El ejercicio que les estoy poniendo, ¿sí? El ejercicio que les estoy poniendo es precisamente para que ustedes se den cuenta en qué momento eh, nosotros nos encontramos resentidos y cuando nosotros encontremos un resentimiento es precisamente porque hemos encontrado una forma de ataque, ¿sí? Una forma de ataque. Entonces, esto, si, si sigue de esta manera, se va a perpetuar, ¿sí? Entonces, esto ocurre prácticamente porque nosotros seguimos teniendo una necesidad de vernos atacados, ¿sí? De vernos atacados. Nosotros podemos poner límites, ¿sí? Sea como digo, no conozco la situación, ni mucho menos, pero nosotros podemos poner límites hasta el punto de hacernos respetar. Y si esto simplemente pues no ocurre, pues entonces no hay una necesidad, pues sí, de permanecer ahí. Dice, y otra fue con mi hermano enfermo, le supliqué que se identificara con su propia divinidad, que la reclamara y la recibiera, pero no sé qué pasó con él. Pero lo hice con mi expareja, fue cortar todo tipo de comunicación. Ok, bueno, ya pusiste un límite ahí, pero en realidad volvemos, se los vuelvo a explicar desde este punto de vista. Cuando nosotros
intentamos hacerle entender a otra persona que en realidad no quiere saber absolutamente nada, porque él se sigue viendo como un cuerpo, pues entonces simplemente es guardar silencio, ¿sí? Y limitarme yo a ver a esa persona como un espíritu, alguien que posee un espíritu que no está enfermo. Y aquí es donde dejo de ver la enfermedad, ¿sí? No estoy tratando, o en ningún momento trato yo de ser como un evangelizador o un salvador o algo, ¿sí? Yo simplemente puedo sugerir cosas, como ahorita siempre utilizo yo la palabra les sugiero, ¿sí? ¿Por qué? Pues prácticamente porque esto ni los compromete a ustedes ni me comprometo yo, ¿sí? Porque de alguna forma, por ejemplo, si yo les estuviera aconsejando o les dijera, por ejemplo, que de esta manera, de esta forma, o si yo, por ejemplo, les dijera lo que a mí me ha funcionado, pues entonces básicamente los estaría limitando a ustedes a que sigan precisamente su propia intuición o su propia iluminación o incluso, digamos, como sus propias revelaciones, ¿sí? Entonces, les digo, no se trata, como les digo, yo puedo llegar a decirle a una persona que no conoce de este tipo de temas a lo mejor, digo, no, es que, ¿sabes qué? Reclama tu divinidad. La persona se va a quedar como, pues, ¿de qué me estás hablando? Incluso se puede enojar conmigo, ¿sí? Entonces, aquí, como les digo, hay que tener mucho cuidado de cómo nosotros estamos tratando de llevar, porque entonces, de llevar el conocimiento, porque tenemos, como ya les expliqué hace unos momentos, que ver si el ego no es el que está intentando salvar al hermano, al primo, al tío, ¿sí? Para entonces, pues no lo sé, o sea, eh, darle pues ese alimento al ego, ¿sí? Eh, Dice, creí que por su gravedad estaba más cerca, ya que falleció. Ok, no, nadie estamos más cerca precisamente de, de la unidad, nadie estamos más cerca, o sea, incluso como nos dice aquí, o sea, imagínate, descansa en paz es una bendición para los vivos, no para los muertos, porque el descanso procede del despertar, no del dormir. Entonces, nosotros, mientras que más conscientes vamos a ser o vamos siendo, entonces más en paz vamos a estar viviendo, ¿sí? Entonces les digo, hay que tratar de ver, les digo, sé que cuando un familiar está en ese tipo de situaciones, pues nosotros quisiéramos hacer hasta lo imposible, pero en realidad es un respeto, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es respetar, pues precisamente el destino de esa persona, ¿sí? Porque ya hemos leído la lección número 152. Y si no la han leído, pues entonces vayan al libro de ejercicios y lean la lección 152, porque ahí nos dice perfectamente que nosotros estamos decidiendo si enfermamos, si nos vamos físicamente de aquí, si dejamos esta existencia, es prácticamente una decisión y eso es precisamente lo que se respeta ese destino, ¿sí? Muy bien, perfecto, muy bien, gracias, María. Susana, dime, por favor. Hola, mira, bueno, sí, yo he tratado, pero antes de hablarle o de quererle convencer a alguien, Sí, a mí me ha pasado, ¿no? Porque sí, también me pongo como que medio con nervios de ver qué reacción va a haber, ¿no? sí. Entonces lo único que hago es que le pido a Dios, bueno, al Espíritu Santo que me ilumine y que encuentre las palabras, las mejores palabras. Ujú, Obvio, no le trato de convencer,
Mm, pero tratamos de llegar como a un acuerdo más bien así. sí, Yo lo veo así, pero es una manera, o sea, yo lo único que hago es pues, encomendarme a Dios para que pues no se ofenda a la otra persona, pero sí sí, siempre trato de, ya cada vez, sí, cuando ando en la calle, manejando y sí. todo, de verdad que siempre trato de pensar en todas las personas como pues, son igual a mí, ¿no? Con sus Ujú, broncas, con sus defectos, con todo. claro, Entonces, como que, pues esa es una manera de verlo yo como un espíritu que a final de cuentas va a fallar, va a equivocarse y todo, pero en general, pues no puede ser a nadie totalmente malo, ¿verdad? Ni nadie totalmente bueno. correcto. Entonces, pues simple y sencillamente como que me hago ahora un poco más consciente de que pues así es la gente. Y sí, también tuve una diferencia con un sobrino y, y créeme que pues sí, también como que ya nos distanciamos y todo, pero o sea, trato de entender su posición Sí, y eso es lo único que puedo hacer, o sea, simplemente entender, a él también le debe de haber dolido algo sí, que yo hice, entonces simple y sencillamente como que pues yo lo sigo queriendo, yo le deseo lo mejor, pero pues sí, tiene todo el derecho también de sentir lo que sea y no van a aprender, pues también uno tiene que cambiar con el ejemplo, al final de cuentas, ¿no? Y sí. me Muy enseña con bien. el ejemplo. ¿Tú cómo Eso te nada. quedaste con esto de tu sobrino? ¿Hay algún resentimiento? Pues fíjate que yo digo que no, Ok, pero, pues luego de repente como que digo, sí cambiaron las cosas, o sea, como que quisieras ok. que las Te, cosas te vuelvo a fueran preguntar, ¿quedó algún igual. resentir? Pues yo digo que no, porque honestamente, ¿Te pues yo duele? digo que, pues me duele porque la situación es, más con mi hermana, ¿no? O sea, como que mi hermana también Ok, se ofendió y sí, todo, pero, pero te duele, o sea, te duele el hecho de que tú te hayas alejado con tu hermana y con tu sobrino por esa situación. ajá, sí, sí me duele. Muy Ese bien, era el único esto resentimiento. es el resentir, ¿sí? Ok, Y a esto entonces es a hay lo que que, cambiar. y esto es a lo que quiero llegar. Duele, sí, sí duele, y duele mucho, y te puede doler mucho, tal como a Amalia le pudo haber dolido el que ella le dijo a su hermano, tal como Sonia o Elizabeth le dijo a su alumno o a la maestra que acerca de de cómo le hizo y que a lo mejor ellos no entendieron y a lo mejor tu sobrino tampoco entendió, entonces esos son los resentires, ¿sí? Porque en realidad es como este es un buen ejemplo porque nosotros estamos tratando de tapar, de decir, no, no me duele. No, sí duele. Sí, sí duele. O sea, duele mucho. Duele el hecho, como te digo, de las circunstancias, de haber tratado de hacerlo entender y no haber podido, ¿sí? Y a través de ese tipo de situaciones, pues entonces se genera una circunstancia de alejamiento, de un malentendido, ¿sí? Y entonces esto es precisamente lo que se manda a la expiación, el perdón, pero principalmente el reconocimiento de que no podemos estar, o no, pues sí, no podemos estar constantemente bajo, bajo este sufrimiento ni este resentir. Esos son los pequeños resentires que prácticamente nosotros vamos guardando poco a poco, hasta que simplemente explotamos, pues. Llegará un punto, un momento en el que esto simplemente se haga mucho más grande, ¿sí? Y con personas que a lo mejor no, no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí? Entonces, les digo, por eso es imperativo, por ejemplo, que nosotros reconozcamos y que nosotros trabajemos y que lo entreguemos precisamente a la expiación. Porque en muchas de las ocasiones las personas que, que menos tienen que ver, pues es precisamente a las que mayormente las involucramos porque son las personas que verdaderamente nos soportan, nos pueden soportar, ¿sí? Con nuestro mal genio, con nuestro dolor, con nuestras tristezas, alegrías, etcétera. Y de ahí, pues básicamente, digo, nos aprovechamos nosotros de eso, ¿sí? Eh,
Dice Amalia, en mí sí hay mucho dolor porque en ocasiones culpo a mi hermano por haberse ido y dejarme, ¿sí? Bueno, entonces, como te digo, trabaja ese resentimiento. Ese resentimiento es, en realidad, eh, si bien haces caso en el curso de milagros, pues la muerte espiritual, pues es inexistente. Tu hermano sigue estando presente en ti porque sigue siendo parte de la familia, aunque digamos que no esté físicamente, pero ese lugar ya fue ocupado, ¿sí? Ya fue ocupado y hay un registro de haber sido ocupado, entonces eso ya no cambia en lo absoluto. Muy bien, ¿algún comentario acerca de lo que hemos estado platicando ahorita? No, ninguno. De mi parte, ninguno. Gracias. Sí se entendió cómo va el ejercicio? Mm. Ujú. ¿Sí? Sí, sí lo Ok, entendí. muy Sí. bien, muy bien. Entonces, como les digo, practíquenlo por lo menos unos 5 o 10 minutos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, ¿sí? Entonces les digo, qué bueno que están practicando, qué bueno que hacen pues caso a las sugerencias, porque en realidad, como les digo, son cosas que incluso yo como aprendiz del curso de milagros también, pues voy practicando y voy experimentando, entonces simplemente se las comparto. Dice, la manera en que te despiertas indica cómo usaste el tiempo que pasaste durmiendo. ¿A quién se lo ofreciste? ¿Bajo qué maestro lo pusiste? Siempre que te despiertas desanimado es que no se lo ofreciste al Espíritu Santo. Solo cuando te despiertas feliz, utilizaste el tiempo que pasaste durmiendo en armonía con su propósito. Dormir puede ciertamente drogarte si lo usas indebidamente en favor de la enfermedad. Dormir no es una forma de muerte de la misma manera en que la muerte no es una forma de inconsciencia. La inconsciencia total es imposible. Puedes descansar en paz debido únicamente a que estás despierto. La curación es la liberación del miedo y a despertar, y la sustitución de ese miedo por la decisión de despertar. La decisión de despertar refleja la voluntad de amar, puesto que toda curación supone la sustitución del miedo por el amor. El Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error. Pues si enseñase que una forma de enfermedad es más grave que otra, estaría enseñando que un error puede ser más real que otro. Su función es distinguir únicamente entre lo falso y lo verdadero y reemplazar lo falso por lo verdadero. ¿Sí? Entonces aquí nos da precisamente otra pauta. La curación es la liberación del miedo a despertar y la sustitución de ese miedo por la decisión de despertar. La decisión de despertar refleja la voluntad de amar, puesto que toda curación supone la sustitución de miedo por el amor. Y el Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error, ¿sí? Pero nosotros sí. O sea, nosotros cometemos un error y le damos la categoría de un gran error, un gravísimo error, ¿no? O pues, ya saben que tenemos mentiras piadosas, ¿no? Entonces, como que le damos niveles al error nosotros. Y esto lo hacemos prácticamente para mantenernos dormidos, ¿sí? Y no sufrir. No sufrir porque nosotros normalmente cuando se nos pone trabajo, entonces como que sufrimos. No hay que tocar esos puntos, no hay que llegar a esos temas porque son muy dolorosos, ¿sí? Entonces es simplemente nosotros vamos a sanar cuando sustituyamos el miedo por el amor, tal como lo estamos haciendo aquí. Digo, una vez que nosotros entendemos que verdaderamente tenemos
un resentimiento, un resentir, un dolor. A lo mejor, no lo sé, el resentimiento puede llevarnos a un enojo, a una tristeza, a un miedo, qué sé yo, ¿sí? Entonces, primeramente, encontrar esas partes. Y una vez que las acepto, pues entonces prácticamente como si fuésemos un adicto, porque en realidad lo somos, ¿sí? Somos adictos al dolor. Entonces, como todo buen adicto, el 50% de la curación reside precisamente en la aceptación de que tengo eso, de que resiento eso, de que tengo esa adicción también al dolor, ¿sí? O al victimismo, podría ser también, porque en realidad yo estoy obteniendo una ganancia secundaria de mi forma de ser, de mi forma de actuar, incluso de la enfermedad. Hay algunas personas que se mantienen enfermas porque solamente así pueden obtener la atención de sus seres queridos, ¿sí? Entonces, o que se victimizan precisamente por lo mismo. Entonces, es cuestión, como les digo, de poner atención, de ser conscientes, de tener esa honestidad con nosotros mismos. Al final de cuentas, ni siquiera es Dios, ni siquiera son las personas a nuestro alrededor, sino somos nosotros contra nosotros mismos, ¿sí? Y eso es todavía más doloroso aún, porque, como les digo, o sea, vamos dejando atrás, vamos dejando pasar, y esto se comienza a formar como una carga muy pesada. Y cuando nosotros después nos damos cuenta, pues en realidad ya venimos pues precisamente arrastrando un sinfín de situaciones y de cosas físicamente hablando, ¿sí? Entonces, dice, el Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error, pues si entonces se enseña eso, dice, sería una forma de enfermedad, o enseñaría que una enfermedad es más grave que otra. Estaría enseñando que un error puede ser más real que otro, y eso no es posible, tal como el Espíritu Santo tampoco distingue los grados de dificultad en los milagros, ¿sí? No existe un grado de dificultad, no existe un milagro más grande o un milagro más pequeño, así como no existe una enfermedad pequeña o una enfermedad más grande, es simplemente existe el error y existe el milagro. El ego, empeñado siempre en debilitar a la mente, trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla. ¿Sí? Fíjense aquí. Dice, el ego, empeñado siempre en debilitar a la mente, trata de separarla del cuerpo en un intento de destruir tu mente. ¿Por qué hace esto el ego? Porque el ego no inventó la mente. El ego no creó la mente, no la hizo. ¿Sí? Por eso la está tratando de destruir. Porque si nosotros somos destruidos mentalmente, ¿qué nos queda? ¿A dónde nos vamos? No podemos siquiera pensar. Entonces, esto es lo que está tratando de hacer la mente. ¿Cómo logra esto? Bueno, nos manda este tipo de situaciones, de información, para entonces, pues literalmente destruirla en base a una falsa percepción que nos conduzca hasta una locura o una pequeña locura, como luego les digo que lo expreso, ¿sí? Bueno, que expreso este concepto de estas pequeñas locuras. Y todos hemos pasado precisamente por estas pequeñas locuras, ¿sí? Y este es básicamente cómo el ego destruye nuestra propia mente. Cuando nosotros, por ejemplo, bueno, una forma de destrucción de la mente es pues a través de las enfermedades mentales, ¿sí? Pero bueno, hay de condiciones a condiciones. Es decir, hay, por ejemplo, personas que nacen con un trastorno mental y personas que nos trastornamos mentalmente con situaciones que vivimos en base a las percepciones que el ego
eh, tiene para nosotros, ¿sí? Esta percepción que el ego interpreta de una forma que nos conduce precisamente a esa locura, ¿sí? Por ejemplo, la celotipia, por ejemplo, no sé, algún, eh, ¿cómo se puede decir esto? Como, déjeme pienso, que se me fue el nombre. Bueno, el narcisismo por sí mismo, ¿sí? Puede ser también que nos lleve pues precisamente a ese tipo de locura, ¿sí? O este complejo de superioridad o complejo de inferioridad, ¿sí? O estas heridas de nuestra infancia pues mal llevadas, ¿sí? Entonces, pues todo esto nos puede precisamente mandar a, como les digo, a experimentar o a rayar en estas pequeñas locuras. Y les digo, yo creo que en algún punto, pues todos nos hemos, por así decirlo, o algunos instantes o incluso horas, días, semanas, quizás meses, nuestra mente parece como desquiciada, ¿sí? Muy bien, entonces dice, el ego, empeñado siempre en debilitar la mente, trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla, mas en realidad cree que la está protegiendo. Fíjense la contrariedad del ego. Dice, no, 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 te tienes que separar del cuerpo, te tienes que separar del espíritu, ¿sí? Porque una vez que la mente se separa del cuerpo, se separa del espíritu, pues obviamente entra en estas locuras que les estoy describiendo. Dice, esto se debe a que cree que la mente es peligrosa y que privarte de ella es curarte, pero privarte de tu mente es imposible, puesto que eso significa destruir lo que Dios creó. ¿Sí? En un principio, al inicio de la lectura de este párrafo, les aclaré, la mente ha sido creada por Dios, no por el ego. Por eso el ego está tratando de destruir la mente, está tratando de destruir una creación de Dios, y eso simplemente no es posible. Como les digo, nos conducirá a una locura, ¿sí? Para entonces desasociarnos incluso quizás por algún tiempo, quizás por mucho tiempo, pero en realidad no la puede destruir, ¿sí? El ego detesta la debilidad, si bien trata por todos los medios de inducirla. Fíjense cuánta contradicción del ego, ¿sí? El ego detesta la debilidad, si bien trata por todos los medios de inducirla. Entonces, nos trata de hacernos sentir poderosos, ¿sí? Para eventualmente destruirnos o formar una debilidad, ¿sí? Porque la debilidad, por ejemplo, una vez que el ego te da poder, entonces te va a decir, ¿qué crees? Ahora me debes. Entonces te voy a cobrar, pero con creces, y te voy a cobrar con réditos, ¿sí? Entonces, lo que luego hace el ego es quitarte lo que te ha dado, ¿sí? Pero ahora te cobra intereses. Y el ego sabe cobrar, ¿eh? El ego sabe cobrar. Entonces dice, ok, el ego detesta la debilidad, ok, aquí te hago poderoso. Dice, si bien trata por todos los medios de inducir esa debilidad. ¿Por qué? Porque el ego entonces te va a decir, no, es que, ¿qué crees? Es que ahora tienes una deuda conmigo y me debes. Ah, entonces si no me eres fiel, entonces te puedo quitar ese poder que yo te di. Y esto lo hace por los medios eh, que la persona considere eh, necesarios. Es decir, o mejor dicho, esto sucede con los egos que el mismo ego, tu ego, considera útiles para entonces poderte hacer caer precisamente en esa debilidad que él tanto detesta. Muy bien. El ego desea únicamente lo que odia. Para el ego, eso es perfectamente lógico. Y puesto que cree en el poder del ataque, el ego quiere atacar. ¿Sí? El ego desea únicamente lo que odia. ¿Sí?
Entonces, ¿qué quiere? Pues te quiere ver muerto, te quiere ver débil, debilitar tu mente, quiere destruir la mente que ha creado Dios, y todo esto lo aborrece y entonces trata de destruirlo y con ello pues llevarte de paso. La Biblia te exhorta a que seas perfecto, a que sanes todo error, a que no te preocupes por el cuerpo, por el hecho de que sea algo separado, y a que hagas todo en mi nombre. Mas no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad compartida. El Hijo de Dios solo tiene un nombre, y no te exhorta a que lleves a cabo obras amorosas, porque compartimos esa unicidad. Nuestras mentes son íntegras, porque son una. Si estás enfermo, te estás aislando de mí. Mas no te aíslas únicamente de mí, sino que te aíslas de ti y de mí. ¿Sí? Es prácticamente desterrado completamente. ¿Sí? Que ahí es precisamente donde le somos de gran utilidad, pues precisamente al ego. ¿Sí? Entonces nos quiere desterrados, nos quiere débiles, solitarios, nos quiere con miedo, con vergüenza, con temor, ¿sí? Entonces ahí somos pues presa muy fácil, ¿sí? Por eso nos dice aquí, mas no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad compartida. Entonces, digamos, por ejemplo, que la conciencia que tú tomas tiene o va a tener un efecto en tu medio, en cualquier medio en el que tú te desenvuelvas, ¿sí? Cualquier pensamiento incluso lo tendrá. Entonces, cuando nosotros prácticamente eh, no vemos otra cosa, como le digo, más que la separación, más que el ataque, más que la enfermedad, etcétera, pues es no solamente nos estamos separando de Dios, sino nos estamos separando absolutamente de todos. ¿Ok? Entonces, nuestras mentes son íntegras, ¿sí? Íntegras, integrales, integradas, porque son una sola mente. Nosotros estamos compartiendo mente, ¿sí? Nosotros no tenemos y poseemos nuestra propia mente, sino es una mente compartida. ¿Cómo funciona esto? Bueno, mm, ¿cómo funciona esa famosa nube donde tú subes fotos y tu hermano también, y tu primo y tu sobrino y tu tío y todos suben fotografías, ¿sí? Entonces es una nube compartida, es una mente compartida, pero en realidad es solo una mente, ¿sí? Entonces, esta nube, ¿sí? Tiene un propósito. Bueno, en este caso, pues es simplemente el almacenar información para eventualmente disponer de ella. Acá no es diferente, excepto que como todo buen cibernético o como todo buen usuario de un celular de gran capacidad, te olvidas que has almacenado. A veces tú, por ejemplo, le comienzas a dar ahí con tu mano, con el dedo, ¿sí? Para ver tu carrete de fotografías en tu celular, y comienzan a aparecer recuerdos y comienzan a aparecer fotografías de las cuales te habías olvidado. Te habías olvidado de esa información que existía. Te habías olvidado del meme, de la caricatura, de el amigo, la amiga que te encontraste, de los lugares a donde has ido, donde visitaste. Bueno, pues tanto como nosotros conectarnos con esa únicamente, cuando nosotros nos conectamos, entonces comenzamos a darnos cuenta de que todas esas imágenes, entre comillas, o toda esa información que nos comienza a resonar, que nos comenzamos a dar cuenta de que en realidad lo único que hemos hecho es olvidar lo que una vez ya sabíamos que estaba ahí, ¿sí? Tanto como el ejemplo que les acabo de decir de las fotografías.
Por eso nos dice, nuestras mentes son íntegras porque son una. Si estás enfermo, te estás aislando de mí, mas no te aíslas únicamente de mí, sino que te aíslas de ti y de mí. ¿Sí? Entonces, les digo, aquí nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. No significa siento un síntoma, siento una enfermedad. No, no vayas al médico, te estás separando. No, 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 espera. ¿Sí? O sea, como nosotros aún no somos expertos en esto de la unión, pues entonces tenemos que hacer lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Si tienes algo que hacer, ¿no? O sea, algo todavía del mundo, todo esto aún está permitido, porque en realidad no entendemos todavía al 100% cómo nuestra mente se está proyectando constantemente. Y hasta que nosotros no lo entendamos, entonces no podemos dejar de asistir, pues precisamente con un médico o tomar precisamente un medicamento o entablar una demanda o qué sé yo, ¿sí? O sea, cada uno de nosotros tendrá una diferente experiencia, entonces, como les digo, hasta que nosotros no tengamos precisamente esta maestría, entonces no podemos dejar cosas a la deriva, ¿sí? Porque algo es cierto, digamos, una persona, por ejemplo, que en realidad no entiende cómo es este proceso que nos conlleva precisamente a una enfermedad, pues claramente, o sea, va a entrar en pánico, porque también aún vemos estos diferentes niveles de enfermedad, entra en pánico y no te va a hacer caso acerca de las proyecciones, no te va a hacer caso o no va a atender eh, este tipo de prácticas, porque pues está o va a estar mucho más clavado precisamente en su padecimiento que en descubrir que es simplemente una proyección, que el descubrir que tiene que hacer, qué hacer con su mente, ¿sí? O sea, esto no lo va a entender, no lo va a practicar, incluso te puede aborrecer por ello, ¿sí? Porque, les digo, o sea, alguna persona, por ejemplo, que tiene algún padecimiento, si tú haces, digamos, como alguna observación, alguna sugerencia, sí, pues nos puede decir, pues, perdón, la frase clásica, así de, no, pues como tú estás sano, ¿sí? No, pues como tú, no padeces de nada, pues para ti es muy fácil decirlo, ¿sí? Entonces, como les digo, hay que tener como tacto, cuidado con ese tipo de situaciones también. A veces, sí, dicho sea de paso, pues a veces es preferible simplemente quedarse callado uno, ¿sí? Poner un límite. Bueno, este límite, les digo, este límite no es para los demás, este límite es para nosotros. ¿Puedo ayudar? ¿Quiero ayudar? ¿Me pidieron ayuda? Si una de estas tres preguntas es no, no ayudes, ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque no va a ser una ayuda. Créeme lo que te digo. Seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico y de que lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Yo no te pediría que hicieses algo que tú no puedes hacer. Y es imposible que yo pudiese hacer algo que tú no puedas hacer. Teniendo esto en cuenta, dice Jesús, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, y teniéndolo en cuenta muy literalmente, nada puede impedir que hagas exactamente lo que yo te pido. Y todo te exhorta a que lo hagas. Yo no te impongo límites porque Dios no te impone ninguno. Cuando te limitas a ti mismo, no somos de un mismo sentir. Y eso es lo que es la enfermedad, ¿sí? En otras palabras, la enfermedad es una limitación. La enfermedad, no obstante, no es algo que se origine en el cuerpo,
sino en la mente. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está aceptando un propósito unificado. Y este es todo el asunto de la enfermedad, todo padecimiento, todo dolor. Entonces, si hoy por hoy estamos en algún punto padeciendo algún dolor o algo físico, pues es tratar por todos nuestros medios posibles, o sea, dentro de las prácticas que nosotros estamos teniendo, pues de volver a unificar la mente, ¿sí? De no dividirla más. Que claro, siempre va a existir, como les digo, el negrito en el arroz. Siempre va a haber algo que solucionar, ¿sí? Pero entonces hagamos eh, o tengamos esta frase muy en cuenta, ¿sí? Que descanse en paz. O sea, pase lo que pase, entonces descansa en paz. ¿Sí? Esta frase que se hizo para los vivos, dice, y no para los muertos. Entonces, si nosotros nos llevamos preocupaciones de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, pues no rendimos en ninguno de los dos lugares. ¿Sí? Y eso prácticamente sería un buen ejemplo de descansar en paz. Deja ya las preocupaciones del trabajo, deja ya las preocupaciones de casa, ¿sí? Entonces, simplemente descansa. Y esto va a ser muy notorio, ¿sí? Va a ser muy notorio en tu cuerpo, en las contracturas, en el estrés que manejas, en los síntomas de tu cuerpo, de cómo los está, eh, de cómo los está manifestando, ¿sí? Físicamente. Entonces es precisamente porque no encontramos paz en ciertas áreas de nuestra vida y tenemos que entender, ir hasta ese lugar donde nosotros hemos perdido precisamente esa paz. ¿Sí? A veces, como les decía hace unos instantes, a veces simplemente por fidelidad o lealtad a alguna persona o a muchas personas de nuestra familia, pues no nos damos precisamente esa oportunidad de vivir en esa paz. La única manera, por lo tanto, en que el Espíritu Santo cura es unificando propósitos. Esto se debe a que dicha unificación es el único nivel en el que la curación tiene sentido. Restablecer el significado es un sistema de pensamiento caótico en la mente de sanarlo. ¿Sí? Restablecer el significado en un sistema de pensamiento caótico es la manera de sanarlo. Tu tarea consiste únicamente en satisfacer las condiciones del significado, puesto que el significado en sí es de Dios. Por otra parte, tu retorno al significado es esencial para lo que Dios significa, porque tu significado es parte de su significado. Tu curación, por lo tanto, es parte de su salud, puesto que es parte de su plenitud. Él no puede perder su plenitud, pero es posible que tú no la conozcas. Con todo, su voluntad sigue siendo que tú la conozcas y su voluntad impera para siempre y en todas las cosas. Muy bien, pues con esto prácticamente terminamos, ¿sí? Este capítulo número 8, ¿sí? La única manera, por lo tanto, en que el Espíritu Santo cura es unificando propósitos. Y unificando propósitos es qué es lo que quiere Dios y qué es lo que quiero yo. Y eso es unificar propósitos. ¿Sí? A veces yo me empeño de muchas formas, de muchas maneras, en ir en contra incluso de mi propia voluntad. Y eso tampoco es, bueno, esto más bien es como esa división de la cual me está hablando durante este tema. ¿Sí? Me divido, me vuelvo una persona poco coherente o nada coherente, entro en una completa incoherencia y eso también es fragmentar. Mi mente está fragmentada.
A veces, incluso, por ejemplo, nosotros tenemos dudas en qué es lo que verdaderamente nosotros queremos. Y esto yo creo que todos lo sabemos. Es el voy, no voy, y siempre entro precisamente como en esta parte de dualidad, que es la fragmentación de la mente. Y es cuando nosotros mayormente sufrimos, cuando fragmentamos la mente, cuando tenemos muchas decisiones que tomar, pero no tomamos ninguna además, ¿sí? Nos da tanto miedo equivocarnos, tanto miedo que la gente no piense que somos perfectos o todo lo perfectos que decimos que somos, ¿sí? Eh, Aunque digamos, por ejemplo, que no, como hablábamos de este ejercicio del resentir, ¿no? Puede ser que yo, por un lado, diga, no, eso no me afecta, no, 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 que el mundo ruede, ¿no? Pero en realidad podría ser que con una sola persona que tengamos en nuestra mente, que nos pudiera importar de ese que dirán, con eso basta, ¿eh? Y con eso nos sobra. Para entonces eh, tener precisamente ese miedo al que dirán. ¿Bien? No esperamos una multitud, ¿sí? No esperamos, como les digo, o sea, muchas experiencias, sino con una sola experiencia que nosotros tengamos al respecto de algo que resulte ser doloroso o algo que resulte en la fragmentación de nuestra mente, con eso basta y sobra. Y esas es precisamente esas semillas que nosotros hemos plantado que a final de cuentas pues no son o son semillas que no nos van a dar buenos frutos. Y hay que arrancar precisamente esas semillas que nosotros hemos plantado o que ya están precisamente germinando. ¿Sí? Darnos cuenta que, bueno, pues ya tenemos a lo mejor un árbol, ¿no? Que ha durado mucho tiempo ahí, que ya está enorme y de algo que yo pensé que ya se había solucionado, ¿sí? Porque pienso yo que soluciono las cosas cuando no pienso en ellas, ¿sí? Pero eso no significa que en realidad lo haya sanado. Entonces tengamos aquí mucho cuidado al respecto, ¿sí? Porque el hecho, como les digo, de querer olvidar un pasado doloroso no es haber sanado precisamente ni la emoción, ni el sentimiento, ni el resentir, ¿sí? Muy bien. Tu curación, por lo tanto, o sea, no es solamente es tu curación, sino es parte de la salud, ¿sí? De todos, ¿sí? Es parte de la salud, de sentir lo natural, lo que es, no lo que debe de ser, es simplemente experimentar lo que es. Entonces, si no tienes o sientes esa plenitud, pues entonces quienes estén a tu alrededor, sin ir más lejos, pues sentirán precisamente que no eres pleno. Si no tienes esa salud, lo mismo, ¿sí? Entonces, si no tienes esa voluntad, ese amor o todo lo que el curso de milagros nos ofrece aquí, pues en realidad todo termina siendo, o todas las personas a tu alrededor terminan siendo una proyección de ese dolor y ese resentir. Muy bien. Preguntas, comentarios. Ninguna pregunta. Todo bien explicado. ¿Todo bien? Muy bien. Pues entonces, si nadie tiene ningún comentario o ninguna pregunta, pues entonces finalizamos esta sesión y nos estamos viendo próximamente eh, el próximo miércoles, la próxima semana. ¿Sale? Bueno, Gracias. 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 Buenas noches. Gracias, muchas Gracias, buenas gracias. noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches.